¿Sabes que hay varios tipos de prótesis que se utilizan para sustituir un ojo? Y que no hay una, sino dos técnicas quirúrgicas diferentes para extraer el globo ocular. Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 11 de noviembre de 2025. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 11 de la 9ª temporada, correspondiente al mes de noviembre de 2025. Y en el tema principal de hoy vamos a hablar de prótesis oculares, esos elementos o materiales artificiales que colocamos en el lugar, en la posición, en el volumen que ocupaba el globo ocular una vez extraído. Y también vamos a hablar precisamente de estas técnicas quirúrgicas que consisten en extraer, en eliminar el ojo, el globo ocular, y en esa misma cirugía es donde se implantan estas prótesis, por lo menos unas partes o unos tipos de estas prótesis oculares. Pero antes, en el apartado de noticias, vamos a hablar de unos medicamentos que no son de ojos, pero que cada vez están más de moda. Estoy hablando del Ozempic, que es igual la marca comercial más famosa en España, pero también existen otras marcas de lo que es la semaglutida, que tienen el nombre comercial, aparte del Ozempic, de Rybelsus y Wegovy. De esto ya he hablado hace unos meses, pero vuelve a salir a la palestra. La noticia de hoy es una actualización de lo que estuvimos hablando a comienzos de este año, a comienzos de esta temporada. Tenemos más información de estos fármacos que se usan cada vez más en población general, incluso no siempre en población enferma, y sus posibles efectos adversos en el ojo. Y por último, en la sección de preguntas de los oyentes, vamos a hablar de un colirio novedoso, revolucionario, podemos llamar, que ya se está comercializando, aunque no en España, para la vista cansada. Un colirio que podemos utilizar cuando ya no vemos bien de cerca, en lugar o en sustitución de utilizar gafas de cerca o progresivas o la alternativa que sea, pues utilizar un colirio que nos permita ver mejor de cerca sin gafas. Un tema muy interesante y también, como explicaremos, es un tema polémico. Al comienzo de esta temporada, en el primer episodio de la 9ª temporada, de enero de este año de 2025, en la sección de noticias, estuvimos hablando de la semaglutida, un medicamento o una familia de medicamentos que son antidiabéticos, que se usan en principio para pacientes con diabetes, con esos problemas en la regulación del nivel de glucosa en sangre y de la síntesis o de la acción de la hormona que regula esta glucosa en sangre, que es la insulina. Estuvimos hablando que estos fármacos son capaces de modificar drásticamente el apetito y la sensación de saciedad y que con ellos, utilizando esta familia de medicamentos, es mucho más fácil controlar el sobrepeso y la obesidad, lo cual es muy importante en diabéticos,
porque una parte importante de los diabéticos, sobre todo los diabéticos de tipo 2, que son los más frecuentes, se relaciona en mayor o menor medida con obesidad. Incluso sin que haya unas obesidades grandes, el hecho de reducir el peso en los diabéticos, sobre todo de tipo 2, ayuda a controlar la diabetes, incluso en ciertos casos a revertirlas. Y un paciente que era diabético puede dejar de ser diabético si controla su peso, si controla su nivel de grasa en sangre. Con lo cual, efectivamente, la reducción de peso es importante en el diabético, lo sabemos desde hace muchos años, y si estos antidiabéticos pueden ayudar a los diabéticos a controlar su peso corporal, su grasa, su diabetes se controla mejor. Pero claro, vamos allá. En personas con obesidad, en personas con sobrepeso, también les ayuda a controlar el peso, aunque no tengan diabetes. Es por eso, y por otras muchas causas, que su uso es cada vez mayor, incluso el uso que vamos a llamar fuera de indicación, porque la indicación primaria es para diabéticos, y ahora se usa cada vez más fuera de indicación, lo que se llama en inglés off-label, cada vez en más personas con obesidad grande, obesidad pequeña o sobrepeso sin llegar a obesidad, o personas que quieren controlar su peso. Ya expliqué en ese episodio, en el número 1 de esta temporada, que se estaba postulando si podía haber un riesgo del uso de este medicamento, de la semaglutida, que es el Ozempic o el Rybelsus o el Wegovy, y que su uso podría asociarse en una proporción pequeña, como complicación raro, un problema, una lesión en el nervio del ojo, una lesión ocular que puede hacer perder vista, concretamente problemas de infartos o faltas de riego en el nervio del ojo, lo que llamamos neuropatía óptica isquémica anterior, o abreviado con su acrónimo NOIA en español o ION en inglés. De esta enfermedad, de la neuropatía óptica isquémica, también he hablado esta temporada, concretamente en el episodio número 3. En este episodio hablo de esta NOIA, de estos infartos, entre comillas, del nervio óptico, no se llaman infartos, pero para que nos entendamos, estos episodios agudos de falta de riego en el nervio del ojo. Y como digo, en el episodio número 1 hablo de que existe una posible asociación o hay una relación, aunque todavía no se haya demostrado claramente una causalidad, un posible riesgo del uso de estos medicamentos para bajar de peso con la aparición de esta complicación, que es una complicación grave, porque puede hacer perder vista importante en un ojo y no tiene realmente tratamiento. Dejaré en las notas del programa de hoy las notas para estos 2 episodios para el que quiere saber más. Entonces, ¿por qué tenemos que volver ahora a hablar del tema? Bueno, pues la noticia es que ahora, lo que ha cambiado en estos meses, desde que lo comenté a comienzos de año, es que la Agencia Europea del Medicamento, en sus acrónimos EMA, está, vamos a decir, dando por buena esa relación. Lo que teníamos hasta ahora eran artículos científicos que estaban proponiendo esa asociación. Algunos autores estaban hablando de que podrían darse unas recomendaciones de tener cuidado con este tipo de medicamentos y que puede producir esto. Pero hasta ahora ninguna agencia de nuestro medio, ninguna agencia nacional ni europea se había pronunciado al respecto. Y lo que cambia es eso, que ahora la agencia europea, por tanto, pues tiene validez en la Unión Europea, da por buena esa asociación. Cuando digo da por buena, no quiere decir que lo esté certificando al 100%. Simplemente está explicando en sus reglamentos, en sus protocolos, en las guías clínicas, que existe esa relación estadística, con lo cual se propone como un posible factor de riesgo, Y si de demostrarse si este factor de riesgo es real, es un riesgo raro. Lo que está demostrado, más o menos, es que hay una asociación estadística de exceso de este evento. En la población que está utilizando este medicamento hay un aumento de aparición de esta NOIA de un 1 de cada 10.000 casos. Y como digo, no es que esté realmente demostrado. Como explicaba en su momento, en enero, los estudios hasta el momento encuentran una asociación. Eso no quiere decir que haya relación causal. Y los estudios en aquel entonces y todavía se hacen sobre todo, o hemos recogido datos de sobre todo diabéticos. Entonces las circunstancias son diferentes de si estamos pensando cuando esté utilizándose mayoritariamente por
población obesa o con sobrepeso, pero no diabética. Entonces, claro, realmente no hay ensayos totalmente aleatorizados con grupos, con cohortes, un ensayo prospectivo que establezca una relación ya no solo causal, sino directamente una relación estadística que nos lo podemos creer. Quiero decir que posiblemente a los diabéticos que están peor es a los que se le están mandando este medicamento, con lo cual si los diabéticos que están peor podemos suponer que su sistema cardiovascular está peor, es probable que eventos vasculares, como este que estamos hablando del nervio óptico, de esta noya, ocurren en las personas que están peor y por eso le han puesto ese medicamento. Puede que la relación no sea causal, sino a este factor oculto, este factor intermedio. Durante estos meses, desde enero que hablé, que iban saliendo los primeros estudios, a ahora que lo ha aprobado la EMA o la EMA ha lanzado esta recomendación, se ha acumulado alguna evidencia más, algún estudio más que encuentra eso, posible relación en cuanto a estudios, análisis poblacionales, son estudios observacionales. Y volvemos al mismo, no son aleatorizados, no han cogido todavía una muestra de personas, ya sean diabéticas o no diabéticas, sino un grupo homogéneo con la misma severidad de la diabetes y de forma aleatoria lo ponen a dos grupos y hacen un estudio prospectivo y dejan pasar bastantes meses o años y ven la diferencia de incidencia de noya en un grupo y en el otro. Eso daría mayor credibilidad o mayor robustez a esta afirmación de que este medicamento, la semaglutida, puede causar esta enfermedad, este problema en el nervio óptico. Y aunque esto se demostrara, estamos hablando nuevamente en diabéticos. Eso no quiere decir que personas sin diabetes que están utilizando este medicamento para tratar el sobrepeso, incluso para impedir ganar peso, aunque no tengan tampoco un sobrepeso importante, igual no se replica y no hay este riesgo en estas personas, pues porque no son diabéticos y entonces no tienen lesiones en la microvascularización, no tienen lesiones en los pequeños vasos sanguíneos que tienen los diabéticos y que por otra parte estos pequeños vasos sanguíneos son los que irrigan el nervio óptico. Por lo tanto, las reservas que tenía la otra vez, que tenía hace 10 meses, cuando hablé de esta noticia, siguen siendo válidas. Hay más evidencia al respecto, pero del mismo tipo, de, vamos a llamarla, baja calidad, para establecer una relación causal y porque la mayoría del uso que se está haciendo, se va a hacer y se está haciendo de hecho de este medicamento en personas no diabéticas, no tenemos información real. Aun con todo eso, me parece bien la recomendación, porque la recomendación de los médicos, de las asociaciones, de los organismos regulatorios tienen que ser prudentes. Una sospecha de un problema, una sospecha fundada con cierto fundamento, es suficiente para lanzar una advertencia y un aviso. Y al contrario, en otros aspectos, antes de afirmar algo que funciona o que deje de funcionar, tenemos que tener demostraciones muy claras. O sea, para hablar de eficacia de un producto somos muy exigentes en las normas que debemos de pedir antes de lanzar las campanas al vuelo, y cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de posibles efectos secundarios o riesgos, al revés, tenemos que ser muy cautos y no tenemos que esperar a una gran confirmación perfectamente establecida para lanzar la voz de aviso y ser cautos con estas medicaciones. Lógicamente el riesgo es bajo, estamos hablando de 1 de cada 10.000. Eso, además de dificultar hacer estudios para demostrarlo, aun siendo cierto, eso no quiere decir que contraindicamos este medicamento. Y efectivamente la EMA, el organismo europeo, no está contraindicando su uso. Simplemente eso, la recomendación que hace es evitar este medicamento si el paciente ha tenido una noya, un infarto del nervio óptico previo. ¿Por qué? Porque sin el medicamento, una persona que ha tenido una noya previa, a priori el riesgo de tener otra noya en el otro ojo es aproximadamente del 20-25% en unos 5 años, aún sin tomar el medicamento. Claro, estamos hablando de ojos predispuestos, de personas predispuestas. Una vez que ya has tenido un episodio en un ojo, hay un riesgo muy alto de sucederle en el otro ojo. Por lo tanto, si ya has tenido esa noya y el medicamento parece que puede producir mayor riesgo, puede inducirlo, lo lógico es evitarlo. Ten en cuenta que si te da un infarto en un ojo, puedes perder mucha vista de ese ojo, solo te queda el otro.
Si te da un infarto en el otro, tienes un problema mucho más grave, puedes acabar en ceguera. Hasta aquí la recomendación de la EMA, que no podemos estar más de acuerdo, y en futuras investigaciones, futuras evidencias, confirmarán y reforzarán este aviso, esta precaución que nos explica el organismo europeo, o al revés, lo descartarán y se retirará este aviso. Pero aparte de eso, a mí me surgen dos dudas. Está claro, en principio para todo el mundo, que en personas con diabetes, que con el control habitual no es suficiente y necesitan una ayuda adicional para controlar directamente lo que es el azúcar en sangre con los antibióticos orales o la insulina, o indirectamente para controlar la grasa corporal para mejorar el control de la enfermedad, es fácil entender que este riesgo es suficientemente bajo para que los diabéticos que no están bien controlados de forma tradicional añadamos la semaglutida, añadamos el Ozempic o las demás marcas comerciales, porque el riesgo es suficientemente bajo que los beneficios en los pacientes, pues que hemos seleccionado diabéticos. Dejando esta parte, ¿deberíamos limitar su uso en obesidades leves o sobrepesos? No estoy hablando de obesidades mórbidas, sino en casos leves. Claro, no estamos ofreciendo directamente la solución fácil. Cuando estamos hablando de un sobrepeso leve, que todavía no estamos hablando de un riesgo claro para la salud en muchísimos aspectos, como sí que tiene la obesidad mórbida y los trastornos relacionados, pero un sobrepeso o una obesidad leve de bajo grado, pues lo suyo es el tratamiento normal. Aumentar el ejercicio, evitar el sedentarismo, ir controlando la dieta para bajar el aporte calórico. El Ozempic y la semaglutida en general está ofreciendo la solución fácil. No tienes que cambiar tu estilo de vida, no tienes que obligarte a controlar tu dieta, no tienes que hacer ejercicio, no tienes que evitar el sedentarismo, haz lo que quieras, no te tienes que esforzar por mejorar tu salud. Tienes este medicamento y ya está, ya pierdes peso, entre comillas, solo. Sigues siendo sedentario y no tienes que ir controlando tu dieta, ni tu apetito, ni tu voracidad, porque automáticamente este medicamento va a bajar tus ganas de comer y con menos comida, aunque sea comida basura o no estés controlando bien tu dieta, te vas a sentir igual de saciado y vas a perder peso sin esfuerzo. Aparte de ciertas implicaciones sociales y morales que podemos plantearnos al respecto, quedándonos solo en la parte médica. Estamos asociando un riesgo bajo, porque 1 de cada 10.000 es un riesgo bajo, pero es un riesgo potencialmente grave para una enfermedad que no es tan grave, que ahora mismo no está produciendo riesgos en otro sentido, para evitar la solución correcta a largo plazo, porque la semaglutida produce efectos rebote y entonces el mantenimiento de un estado normal de peso, de grasa corporal, se mantiene, vamos a decir, de forma artificial, siempre que sigamos tomándonos el medicamento de forma indefinida, porque en cuanto nos quitemos el medicamento hace efecto rebote. Y si no lo estamos utilizando a la vez que en un cambio de estilo de vida y de la forma en que comemos, etc., no vamos a producir una mejoría a largo plazo sin el uso del medicamento. Pero claro, para estos casos de sobrepeso y obesidad leve, ¿para qué vamos a utilizar el medicamento si vamos a hacer a la vez esto? Pues vamos a utilizar la opción que realmente nos mejora la vida a largo plazo y nos ofrece más opciones de salud, porque el aumentar el ejercicio y evitar el sedentarismo tiene muchos más beneficios más allá de evitar el sobrepeso, cosa que el Ozempic no va a hacer. Entonces ahí está un poco la duda. Estamos utilizando este medicamento en personas no enfermas o cuyo problema, este sobrepeso, no está alcanzando unas cifras cuyos riesgos, aunque pueden parecer bajos, igual no justifican los beneficios, habida cuenta de que existe el tratamiento convencional que no tiene esos riesgos y tiene mayor beneficio. Bueno, sería un poco una duda. Y la otra duda, un poco ya más técnica o más oftalmológica, de forma tradicional hemos hablado de lo que se llaman papilas de riesgo para esta enfermedad, para la neuropatía óptica isquémica anterior. Aunque sí que es cierto que algunos autores han discutido más recientemente este concepto, vamos a asumir que es cierto. Y esta papila de riesgo, que es una papila más pequeña, donde los capilares tienen menos espacio, de esto estuvimos hablando, ya digo, en el episodio número 3 de esta temporada, ya he dejado el enlace en las notas del programa. Bueno, pues esta papila de riesgo es una cosa que podemos explorar, podemos ver fácilmente en una revisión oftalmológica. ¿Sería factible
si, por ejemplo, un posible candidato a utilizar semaglutida, explorar este nervio óptico, explorar si tiene una papila de riesgo, porque si tiene una papila de riesgo, este riesgo general de 1 de cada 10.000 podríamos entender que es un riesgo mayor. Tú de por sí tienes una papila de riesgo. De por sí, la anatomía, la conformación del nervio óptico hace que seas más propenso a tener esta enfermedad, este infarto de nervio óptico, esta anoia. En tu caso, pues igual no deberías tomar la semaglutida, mientras que otras personas que no tienen papila de riesgo, que son la mayoría, pues igual lo pueden tomar con más tranquilidad. Puede tener sentido en este concepto, ahora que se va a recetar o se va a utilizar cada vez más este medicamento en personas no diabéticas, sino con problemas de sobrepeso, que son mucho mayores que los diabéticos en número. ¿Podría tener sentido hacer esta exploración para descartar papeles de riesgo? Esta es otra idea que nos podemos plantear ante la irrupción de este medicamento al mercado. El tema principal de hoy es un asunto un poco peliagudo. Estamos hablando de prótesis oculares y las cirugías en las cuales se extrae un ojo, un globo ocular, y se colocan estas prótesis. Esto sería similar a la amputación de un miembro o la extracción de un órgano cuando no hemos podido solucionar la enfermedad o el problema que tiene, cuando no hemos podido curarlo y cuando por razones médicas o de otro tipo es mejor para el paciente no tener ese órgano más en su cuerpo y sustituirlo por una prótesis. En el caso de la oftalmología y la de extraer un ojo, tenemos dos tipos diferentes de cirugía y cada uno de estas cirugías tiene un tipo de prótesis diferente que se coloca de forma diferente y también tiene un tipo concreto de indicación. Según la causa que haga que necesitemos extirpar el ojo, optaremos por un tipo de cirugía u otro. Por lo tanto, el tipo de prótesis que utilizaremos también será uno u otro. La cirugía más habitual es la evisceración y lo usamos en ojos ciegos, ojos no funcionales que ya no ven nada y son dolorosos. Se produce mucho dolor por inflamaciones crónicas, por úlceras corneales, por aumentos de presión intraocular que no conseguimos controlar. Siempre está el componente de dolor y problemas que causa para el paciente. Porque los ojos no funcionales, los ojos que producen una ceguera absoluta, siempre intentamos mantenerlos en la cara, dejar que sea un ojo tranquilo, pero que sea un ojo que se quede en su posición, en la órbita, en la cuenca del ojo, y tener un ojo tranquilo. Tenemos incluso ojos que producen molestias o que producen dificultades o inconvenientes, pero con medicación los intentamos controlar. Pues tensiones altas las intentamos controlar con gotas o incluso tratamiento en pastillas para controlar y mantener la presión controlada de un ojo, incluso un ojo no funcional. Si lo conseguimos mantener tranquilo en su posición y no extirparlo, muchas veces es mejor. Y lo mismo cuando hay dolores o se producen úlceras o inflamaciones que pueden causar molestias o dolores. Si le podemos controlar esos problemas, la inflamación, las úlceras, con gotas, aunque sea poniéndose varias gotas al día, todos los días, muchas veces preferimos eso que extirpar el ojo. Pero a veces ni con todo eso es suficiente. Cuando llevamos una temporada que da problemas y el paciente está muy mal con el dolor y después de numerosos tratamientos hemos probado y la cosa sigue así, ya llega una situación que no es tolerable, entonces tenemos que optar por quitar el ojo. A veces, el menor número de veces, tenemos que hacer lo que llamamos una cirugía en caliente, que es, por ejemplo, cuando hay una infección grave dentro del ojo, que se llama una endoftalmitis, y entonces tenemos que hacer esta operación de urgencia y, digamos, limpiar la infección y tal, pero es la minoría de las veces. La menor parte de las veces hacemos la cirugía que llamamos en frío, la hacemos de forma programada. La cosa cambia porque si ha habido una infección, lo de poner prótesis cambia un poco. Así que lo de la cirugía en caliente lo voy a olvidar porque ocurre muy pocas veces
Y ahora voy a hablar solo de la cirugía en frío, lo que acabo de explicar. Un ojo doloroso, pero que no hay una infección activa. Hay dolor por lo que sea, por inflamación, por aumento de presión del ojo, por úlceras en la córnea. En cualquier caso, decidimos, y lo podemos programar, quitar el ojo. Y esta cirugía se llama evisceración, y aunque hablamos de quitar el ojo, no estamos quitando todo el ojo. Vaciamos el interior del ojo, quitamos la córnea y todo el contenido, la retina, la capa intermedia que se llama uvea, que es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, todo eso lo quitamos, pero dejamos la esclera. La esclera es la parte exterior, la parte blanca del ojo. Es la cobertura externa, el estuche externo. Entonces quitamos lo que es la parte delantera, que es la córnea, vaciamos todo el interior y se queda la esclera, que sería, pues eso, la cubierta blanca. Eso es lo que se llama evisceración. Por lo tanto, el nervio óptico queda indemne, queda sujeto a la esclera de forma natural, como siempre, y los músculos extraoculares, los músculos que están insertados en la esclera, se mantienen insertados en la esclera. O sea que todo eso no lo tocamos. La otra cirugía, que es más radical, es la que llamamos enucleación. Y aquí sí que efectivamente quitamos todo el globo ocular. Se usa de forma menos frecuente y casi siempre se indican en casos oncológicos. Estamos hablando de cuando hay un tumor, un cáncer dentro del ojo. En este caso no podemos dejar la esclera porque queda riesgo de que queden restos de tumor en la esclera y entonces no hemos curado el cáncer y se puede diseminar y puede terminar extendiéndose por el cuerpo y matando al paciente. Entonces tenemos que quitar todo el globo ocular para asegurarnos de quitar todo el tumor para eliminar el cáncer. En este caso sí, tienes que quitar todo el globo, por lo tanto, como la esclera está adherida a varias estructuras, tenemos que cortar el nervio óptico y cortar los 6 músculos que están sujetos a la esclera, los 6 músculos extraoculares. Entonces sacas todo el globo ocular y entonces se queda el volumen pues más vacío porque no queda la esclera. Ya sabemos de forma básica cuáles son las 2 cirugías que podemos hacer. Ahora ya nos toca empezar a hablar de las prótesis. Hay 2 tipos principales de prótesis y las 2 prótesis funcionan a largo plazo, funcionan a la vez, en general. Es decir, después de una cirugía y después de pasado un tiempo, habitualmente en la cuenca del ojo, en la órbita, en el espacio donde estaba el ojo, no tenemos una prótesis ocular, sino tenemos 2 prótesis. Existe una prótesis interna y una prótesis externa. ¿Qué es la prótesis interna? Es la prótesis que colocamos en el lugar donde estaba el ojo o el volumen de lo que estamos extrayendo durante la propia cirugía de extirpación. Si estamos hablando de la evisceración, que como hemos dicho es la cirugía más frecuente, donde vaciamos el contenido del ojo y la córnea, pero dejamos la esclera, la cubierta externa. Bueno, en este caso, para colocar la prótesis tenemos que primero hacer un manejo de la esclera. Después de eliminar todo el interior del ojo y haber quitado la córnea, bueno, primero quitamos la córnea, luego eliminamos el interior del ojo, la esclera la abrimos como en forma de pétalo. Hacemos una serie de cortes que van de hacia adelante hacia atrás, de tal forma que quedan como 4 secciones de esclera que se quedan abierto en pétalo, por decirlo así, en pétalos de flor. O por lo menos, hay diferentes técnicas, por lo menos sí que se hacen cortes igual no tan largos, pero suficientes para que la abertura anterior de la esclera, lo que ocupaba antes la córnea, la ampliamos de tal forma que podamos meter en el interior del ojo, donde estaba pues todas las estructuras internas del ojo, meter la prótesis. Y ahí colocamos eso, la prótesis, que es un material esférico, una prótesis esférica, que va a hacer eso, el volumen, mantener el volumen de lo que antes era el contenido ocular. Antes era de un tipo de vidrio, como si fuera cristal, vidrio. Supongo que todavía se pueden seguir usando en algunos sitios, aunque estaba ya en desuso hace ya un par de décadas. Ahora lo que se usa sobre todo es un material, bueno, hay diferentes tipos de materiales, son materiales esponjosos, normalmente blancos. El objetivo es que en este material es poroso, esponjoso, y vaya creciendo tejido, vasos sanguíneos, tejido que llamamos de granulación, tejido conectivo, tejido cicatricial, que se interne, que se infiltre dentro de la prótesis para que la prótesis quede incluida
en lo que es la órbita, dentro de la esclera, para que evitar el riesgo de protusión, para que a medio plazo la prótesis no migre hacia afuera y se extruya, se sobresalga y dé problemas, sino que se quede incluida e integrada donde la hemos dejado. De ahí que los materiales actuales son porosos para que se integre y crezca tejido en su interior. Una vez colocada la prótesis en el interior de la esclera o en esos pétalos que hemos abierto, lo que hacemos es coser la esclera sobre la prótesis. Este paso es súper importante. Si hemos abierto 4 pétalos, cosemos los pétalos opuestos. El fragmento de esclera que queda a la izquierda lo cosemos con el fragmento que viene a la derecha y luego el de arriba cosemos con el de abajo o viceversa, de tal forma que nos aseguramos que hay bien de esclera tapando la parte frontal de la prótesis para que la prótesis no se movilice, se desplace hacia adelante en el posoperatorio inmediato o en unas semanas o meses después. La inflamación y el sangrado que se va a producir en la cuenca del ojo, en los tejidos que rodeaban al ojo que hemos extirpado en parte, van a empujar este tejido, la prótesis, hacia adelante y hacia afuera y van a intentar sacarlo. Por tanto, tenemos que coserlo bien la esclera en la parte delantera para evitar que esa bola, que esa prótesis salga y se quede como rechazada o desplazada hacia adelante, hacia afuera del cuerpo. De esta manera tenemos una esclera que ha vuelto a tener más o menos forma redondeada, se lo da la prótesis, aunque no parece un ojo, pero tiene una forma redondeada. Y muy importante, como hemos dejado los músculos adheridos, no los insertados, no los hemos tocado, es una prótesis o es una esclera con una prótesis dentro que es móvil, que cuando el ojo que nos queda en el otro lado gira el ojo a la izquierda, la prótesis hace ese movimiento de giro a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, tiene ese movimiento conservado. Eso será importante para más adelante. Si en vez de una evisceración hemos hecho una enucleación, entonces se coloca la prótesis no dentro de la esclera que la hemos retirado, sino en el espacio donde antes estaba el globo ocular. Y esto es importante, tenemos que coser los músculos que han quedado desinsertados en la prótesis. Por lo tanto, es una cirugía más compleja porque antes de cortar y desinsertar los músculos tenemos que coser los músculos, sujetarlos de unos hilos, porque si los cortamos y más se pierden en el tejido orbitario y es muy difícil luego recuperarlos. Entonces, los sujetamos con unos hilos, los desinsertamos, cortamos su unión con la esclera, hacemos lo mismo, por lo menos con los 4 músculos rectos. No hace falta que sean los 6 músculos, pero sino con 4 músculos es suficiente. Una vez quitado el globo ocular, cortado el nervio óptico, etc., tenemos unas suturas que señalan los 4 músculos rectos, el que está arriba, abajo, a la izquierda, derecha, el recto superior, inferior, recto medio y recto lateral. Entonces, una vez colocada la prótesis, que la ponemos directamente ahí en el espacio orbitario, cosemos estos músculos en la posición donde más o menos le tocaría, para que también esta prótesis, que ahora está no recubierta de esclera, sino está, digamos, en contacto directo con el resto del tejido, tenga también esa movilidad que teníamos con la prótesis más esclera de la enucleación. O sea que el objetivo es más o menos el mismo. ¿Cuál es el tamaño adecuado de esta prótesis interna? Como norma general, cuanto más grande, mejor. Dentro, claro está, de unos parámetros razonables, que podamos hacer la cirugía, que quepa dentro del espacio que tenía asignado. Necesitamos poder cerrar la esclera por delante de la prótesis. Tenemos que poder coserla cuando es una evisceración y cuando es una enucleación tenemos que poder cerrar bien la conjuntiva delante de todo ese tejido con la prótesis y que esta conjuntiva no abulte demasiado, no empuje demasiado hacia adelante y que luego quepa el conformador, como vamos a explicar en un momento. ¿Pero por qué digo que tiene que ser cuanto más grande mejor siempre que quepa? Porque esta prótesis interna tiene que mantener el volumen. Hay que tener en cuenta que ya va a haber una pérdida de la situación donde estamos en ese momento en la cirugía. Después de la operación se va a producir una atrofia grasa por la inflamación, es decir, la grasa que está ocupando, que está dando espacio a la cuenca del ojo, a la órbita, esa grasa se va a ir atrofiando, va a ir adelgazándose y vamos a ir perdiendo tejido graso. Por lo tanto, el volumen que queden semanas y meses después
va a ser menor que el que estamos teniendo en ese momento durante la cirugía. Entonces hay que intentar maximizar el volumen que podemos aumentar con la prótesis porque luego eso siempre va a ir a menos después. Entonces, una vez puesta la prótesis, tanto en una evisceración como en una enucleación, ya solo nos queda cerrar la conjuntiva. La conjuntiva llamada vulvar, la conjuntiva que envolvía la parte anterior del ojo, la parte anterior de la esclera, que previamente la hemos abierto y la hemos separado del globo ocular para poder trabajar y manipular sobre el globo ocular. Ahora tenemos que coser esos bordes de la conjuntiva entre sí y cerrar la conjuntiva, con lo cual se queda la conjuntiva cerrada por delante de solo la prótesis desnuda, si es una enucleación, o de esa esclera que hemos suturado con la prótesis dentro en la evisceración. Entonces nos queda ya por delante, una vez hemos cerrado la conjuntiva, un espacio en el cual ya no hay ojo, ya no hay globo ocular, tampoco vemos la prótesis interna y queda ese espacio donde están los párpados y la conjuntiva que queda entre el interior del párpado, la conjuntiva que llamamos tarsal, el fondo de saco, donde la conjuntiva cambia de sentido, y la conjuntiva vulvar, la conjuntiva que ahora queda como una pared donde antes estaba el ojo, ahora está esa conjuntiva. Y queda esa cavidad entre el párpado y la conjuntiva de enfrente. Ahí en ese espacio es donde tenemos que poner la prótesis externa, que es la que va a estar en contacto con el exterior y que también son de dos tipos. Realmente vamos a comenzar con una prótesis externa temporal, que es lo que llamamos conformador. Conformador es una especie de cascarilla, podemos llamar así, es como una especie de lentilla pero mucho más gruesa, tiene una forma así curvada, es transparente, lo cual nos va a permitir ver la conjuntiva que hemos cosido, vemos los puntos, vemos el estado de los tejidos y además tiene unos agujeritos, bueno, no tan pequeños, unos agujeros, y eso lo que permite es que si se acumula líquido, legañas, se drenan líquidos de los puntos o del interior, eso permite que no se acumulen esos líquidos, esa secreción o ese pus, ese material biológico que fluye, no se queda atascado, sino que fluye a través de los agujeros hacia el exterior. Permite que, por una parte, podemos verlo, pero además que esa zona quede limpia. El conformador permite el paso a través de estos agujeros de fluidos, de suero. También cuando estamos limpiando o poniendo pomadas o colirios, permite también que el medicamento llegue a esa superficie que queda detrás del conformador. Ese conformador, aunque he dicho que tiene forma de lentilla para que nos hagamos una idea, pues un plástico así convexo cuando miramos de fuera o cóncavo desde dentro, se extiende hacia arriba y hacia abajo de tal forma que deja colocados lo que llamamos fondos de saco, donde la conjuntiva que se pega al párpado por dentro da la vuelta y se refleja y se pone por delante de la prótesis interna. Ese cambio de dirección es lo que llamamos fondo de saco porque eso tiene forma de fondo de saco. Y es muy importante que hay esa conjuntiva, sobre todo en la zona periférica, que está en contacto con la inflamación y las secreciones y todo eso, no se adhiera. Tenemos que evitar las adherencias y que esos fondos de saco se adhieran, se acorten y desaparezcan. Y lo que hacemos es colocar ahí en medio el conformador que se extiende arriba y abajo para proteger, para mantener los fondos de saco tanto de arriba, de abajo, como el superior y el inferior. Y también ese conformador se extiende en el sentido horizontal para ocupar y mantener los espacios de toda la superficie del ojo, no solo justo en la zona central donde está la prótesis, sino se extiende hacia el canto interno y el canto externo, hacia el rabillo del ojo que está hacia afuera como el rabillo del ojo que está cerca de la nariz. Lo que hace el conformador en definitiva es ese espacio de conjuntiva que hemos creado donde no hay ojo, pero queremos mantener ese espacio. La inflamación pues, podría producir adherencias, entonces ese conformador lo colocamos ahí. Mientras que, digamos, se enfría la cirugía, se pasa la inflamación, esas hemorragias, esas hematomas que hay por dentro, se filtra por los puntos la exudación, las legañas. Esto es como cualquier otro tipo de cirugía, como por ejemplo la cirugía abdominal, donde hay que dejar drenajes durante unos días para que vaya saliendo ese líquido, ese material fluido que se produce después de una operación que causa inflamación. Pues esto es parecido. Tenemos que dejar que drenen esos fluidos, comprobar que los puntos no se infectan ni se sueltan.
y dejamos con tratamientos antiinflamatorios, a veces orales y siempre tópicos en forma de pomada o de colirio. Dejamos que pasen los días, las semanas, eso se desinflama, dejamos siempre el conformador puesto. A veces quitamos el conformador para explorar o para poner tratamiento, pero siempre lo volvemos a colocar. Pasadas estas semanas, cuando ya se ha desinflamado todo, quitamos los puntos, comprobamos que la conjuntiva se ha cerrado bien, no ha quedado agujeritos ni zonas más débiles, y una vez ya quitado los puntos y eso está sin inflamar, ya desinflamado, ya tenemos una situación estable en frío, ya el conformador lo podremos sustituir por lo que se llama prótesis externa definitiva. Mientras tanto, mientras estábamos esperando a que se desinflamara, siempre con el conformador puesto, nunca podemos dejar durante mucho tiempo esa cavidad anoftálmica, cavidad sin ojo, sin algo que mantenga la posición, mantenga los volúmenes, mantenga los párpados y los fondos de saco. Entonces, mientras estamos con el conformador, vamos a aquella persona, el profesional, que nos va a crear nuestra prótesis externa definitiva, ya que el conformador es una cosa que se tiene y que no está personalizada, hay diferentes tamaños, colocamos el conformador que encaje en ese volumen. Sin embargo, la prótesis externa definitiva es una prótesis personalizada y el profesional que hace estas prótesis se llama ocularista. Y el ocularista nos personaliza la prótesis en el sentido de que se fija en el otro ojo y va a intentar hacer una prótesis que imite la apariencia de nuestro ojo, bueno, en este caso, en tamaño por supuesto, y nos vamos a fijar mucho en el iris. Va a intentar imitar el color del iris, el tamaño de la pupila, el tamaño del iris, pero sobre todo el color del iris, lo blanco del ojo, el tamaño y la curvatura, lo va a intentar imitar lo máximo posible. Esta prótesis externa es también como si fuera una cascarilla y en forma es parecida al conformador. Se extiende en el sentido superior e inferior para llegar hasta los fondos de saco, mantener los fondos de saco, tiene esa curvatura convexa para empujar o colocar los párpados en una posición anatómicamente correcta, similar al otro ojo. Y tiene también cierto grosor, no es una cascarilla, por decirlo así, fina, sino que tiene cierto grosor para mantener ese volumen. Porque aunque hemos puesto la prótesis interna con el mayor volumen que hemos podido, al final esa conjuntiva que abulta y tiene una forma redondeada por la prótesis esférica interna que tenemos atrás, no llega a tener el volumen real del globo ocular, es menos volumen. Con lo cual, el resto lo tiene que hacer la prótesis externa. Entonces tiene cierto grosor para compensar el volumen y que al final el ojo o ese ojo artificial, esa prótesis, tenga unos volúmenes similares para que los párpados estén posicionados de una forma correcta, similar a lo que le pasa en el otro ojo. Entonces se extiende arriba y abajo y se extiende también lógicamente a los lados para que no veamos esa conjuntiva, esa cavidad sin ojo, esa cavidad onoftálmica, sino que todo lo que estamos viendo esté cubierto, esté a la vista esa prótesis externa. Y entonces tiene que simular el blanco del ojo, la conjuntiva y la esclera queda imitado por la parte blanca de esa prótesis y en el centro, lógicamente, pues el iris y la pupila. Muy interesante entender que esta prótesis externa tiene cierta movilidad. ¿Por qué? Porque la prótesis interna, esa esfera que está o dentro de la esclera o está, porque no hay esclera, directamente sobre el tejido, tiene movilidad. Los músculos extraoculares siguen moviéndose y cuando nosotros miramos con el ojo bueno a la izquierda, esos músculos giran nuestro ojo que nos queda a la izquierda, pero también están girando la prótesis o la esclera hacia la izquierda. Y eso hace que la conjuntiva que está por delante se incline y se combe y se desplace hacia esa posición. Y entonces la prótesis que gira y que se desplaza empuja la conjuntiva y la conjuntiva empuja a su vez a la prótesis externa. Y entonces esa prótesis externa tiene cierto movimiento o cierta sensación de que cuando el paciente gira el ojo hacia un lado o gira hacia el otro, no hay una movilidad completa, pero ese ojo hace como un gestito, un movimiento de inclinarse hacia la dirección de la mirada. Con lo cual no es una situación correcta, completa, pero no da sensación de ojo congelado, totalmente quieto y estático, sino que tiene ese margen, esa apariencia de movilidad. Por lo tanto, un ojo no experto, cuando lo miramos de lejos, si lo miramos de frente y la persona no está moviendo mucho los ojos, puede dar el pego y podemos no darnos cuenta de que esa persona tiene una prótesis.
y cuando volvemos a mirar los ojos a los lados, podemos percibir como que ese ojo no se me ve muy bien, podemos pensar que esa persona tiene algún tipo de estrabismo, de que no se mueve bien ese ojo, pero a veces no nos damos cuenta que no hay un ojo y que es una prótesis. Eso es un poco el objetivo de todo esto. Ya hemos hablado un poco de las diferentes prótesis, hemos dicho que hay varias prótesis internas y también un par de prótesis externas, la temporal, que es el conformador, y la definitiva, la que nos hace el ocularista. Esta cirugía, la evisceración o la enucleación, la cirugía de extirpar un ojo o parte del ojo, tiene complicaciones. Ya les he ido explicando alguna, como por ejemplo la extrusión, la salida de la prótesis interna, porque no se ha suturado bien la esclera y se ha abierto paso, se han roto los puntos, o hay un hematoma detrás, hay un acúmulo de sangre que ocurre durante la cirugía o en el posoperatorio inmediato detrás de la prótesis. Entonces esa sangre empuja la prótesis, la esfera, ¿no? la bola esa hacia afuera. Entonces al final de tanto empujar, rompe y abre los puntos y se asoma hacia afuera. O porque no está bien suturada, no hemos cosido bien la conjuntiva. En fin, hay varias causas que puede producir eso. Esta extrusión puede causar infección porque está abriendo los puntos y entonces pueden entrar bacterias, y pueden entrar gérmenes y puede infectar toda esa zona, lo cual puede ser muy peligroso y puede ser complejo de solucionar. O a veces es la infección la que produce la extrusión, la salida, ¿no? El que empuje la prótesis. Cualquier caso hay mucha inflamación, aunque no haya infección, y tenemos que controlar bien esa inflamación para evitar esta complicación y en general pues para que duela y haya problemas. Lógicamente hay más riesgo de extrusión, de que intente salir la prótesis en la enucleación, porque no hay una esclera. No hemos podido coser una esclera delante de la prótesis, sino que está en contacto directo con todos los tejidos. La complicación más a largo plazo, y esta complicación en mayor medida lo sufren todas las personas que han sufrido estas cirugías, es la pérdida de volumen orbitario. Ya lo hemos explicado antes. Es una complicación más tardía y es porque la grasa orbitaria se va atrofiando. La consecuencia es que el ojo, vamos a llamarlo así, el ojo artificial, las dos prótesis se van hundiendo hacia dentro de la órbita. Por lo tanto, los párpados, que estaban en principio colocados en su posición a tensión sobre la prótesis externa, no reciben esa tensión y se quedan como más colgando, se quedan irregulares y pierden el contacto con la prótesis externa. Y eso estéticamente queda mal. Por eso es tan importante poner las prótesis cuanto más grande se pueda, tanto la interna como la externa. A veces nos cuesta, es más cómodo llevar una prótesis externa más pequeña porque entra más fácil, pero es mejor eso, que tenga un volumen generoso, aunque nos cueste un poco colocarla, sacarla y meterla, porque una vez puesta en posición es mejor que tenga mucho volumen, precisamente eso, porque ese volumen se va a ir perdiendo. En esta sección de preguntas de los oyentes me ha llegado no una, sino por varias fuentes. Querían que hablara de un colirio que ha salido en Estados Unidos y que promete una cosa muy interesante que afecta a muchísima gente. Se trata de un colirio para la vista cansada, para la presbicia, que podría permitirnos prescindir de las gafas de cerca, de las gafas progresivas. Algo muy importante porque todas las personas a partir de los 40 y tantos o 50 y pocos años padecemos de presbicia y necesitamos algún tipo de solución. Y eso de que con el colirio nos podemos evitar gafas o lentillas de vista cansada o incluso cirugía, tiene muy buena pinta. Este tema es interesante, tiene cierta complejidad, hay muchos detalles que había que abordar y he dedicado 2 artículos del blog de Ocularis, con todos los detalles. El primer artículo es la explicación como tal, con estudios de cómo funciona este colirio y también los fundamentos teóricos que hay detrás. ¿Cuál es la farmacología? ¿Por qué funciona este fármaco? Las limitaciones teóricas en función de cómo entendemos el funcionamiento de este medicamento
y también los estudios que se han realizado con este fármaco para comparar la realidad de lo que sabemos actualmente de lo que sabemos de cómo funciona el medicamento, a expensas de que más estudios, futuros estudios más sobre la población real, una vez comercializado el medicamento, tendremos más información lógicamente en el futuro. Y el segundo artículo lo he dedicado a discutir cuestiones prácticas y concretamente hemos desmentido inexactitudes que se han ido diciendo sobre este tema. He dejado en las notas del programa los enlaces a estos dos artículos. Te recomiendo si quieres saber más del tema, si estás realmente interesado, en los artículos profundizo más en los detalles. Aquí voy a hacer un pequeño resumen, sin extenderme demasiado, para que entendamos lo básico. Estos colirios, y digo estos porque estos últimos meses ha salido un colirio nuevo que se llama aceclidina, que es un poco el que vamos a hablar hoy más. Pero hace unos años ya salió algo parecido, un colirio con el mismo fundamento farmacológico, un fármaco que hace básicamente lo mismo, que es la pilocarpina, una pilocarpina diluida, no la pilocarpina que usamos habitualmente. Pero estos fármacos en global lo que hacen es basarse en el llamado efecto estenopeico utilizando la pupila. ¿Qué es el efecto estenopeico? El efecto estenopeico significa que cuando vamos a percibir una imagen, cuando los rayos de luz van a llegar al ojo, limitamos de alguna manera la cantidad de luz, la cantidad de rayos que llegan al ojo, concretamente los rayos que llegan de forma periférica. El estenopeico significa que miramos a través de un agujerito. Eso es muy fácil de hacer. Igual si nos acordamos que hemos ido a una consulta de oftalmología o de optometría, que alguna vez nos han hecho esa prueba cuando estamos mirando los optativos, nos hacen las pruebas de visión, nos ponen una especie de plástico o algo que tiene un agujerito o varios agujeritos y tenemos que mirar a través de esos agujeritos. Y aunque digamos que la imagen se oscurece y perdemos mucho campo visual, lógicamente, cuando estamos mirando a través de un agujerito, muchas veces vemos mejor, vemos más nítido. Pues ese es el efecto estenopeico, el poder eliminar los rayos que llegan periféricos por la córnea y al quedarnos solo con los rayos centrales, los defectos de enfoque, los defectos de graduación, miopía, hipermetropía, astigmatismo y vista cansada, mejoran. Esto no solo podemos hacerlo de forma externa con un plástico, un dispositivo que ponemos delante del ojo, sino que la propia pupila también hace de efecto estenopeico. Cuando la pupila se hace pequeña, porque se contrae un músculo que hay en el iris que se llama esfínter del iris, y entonces tenemos una pupila pequeña, es decir, hacemos miosis. Miosis es la contracción de este músculo para que la pupila se haga pequeña. En situación de miosis se produce este efecto estenopeico. Y es por esto que si tenemos presbicia y vista cansada, cuando nos ponemos más luz, mucha más iluminación de lo que estamos mirando de cerca, podemos ver mejor, nuestra presbicia mejora algo. ¿Por qué? Por este efecto estenopeico. También puede ser por contraste de lo que estamos leyendo, pero bueno, vamos a centrarnos en eso, en que se produce un efecto estenopeico. Hay que tener en cuenta eso, que ahora que estamos hablando de la vista cansada, este efecto estenopeico mejora el resto de defectos. Luego veremos que esto tiene importancia más tarde. Esta capacidad de nosotros poder producir miosis de forma artificial, de forma farmacológica, sin necesitar utilizar una luz potente, lo conocemos desde hace mucho tiempo, porque hay un colirio muy antiguo, que tiene más de un siglo de antigüedad, que se llama pilocarpina. Pilocarpina a dosis altas, al 2%, por ejemplo, que es lo que tenemos en clínica, y ya conocemos que la pilocarpina mejora la visión cercana y otro tipo de visiones, pero no lo usamos para esto, lo usamos para otras cosas. El conseguir miosis y el cerrar la pupila tiene una serie de ventajas o una serie de indicaciones médicas que ahora no vamos a entrar. Pero ya sabemos que cuando utilizamos pilocarpina por otro motivo, los pacientes nos decían pues, que mejora su visión cercana, que para algunas cosas necesitaban ponerse gafas que sin la gota sí que necesitaban. Lo que pasa es que tiene la pilocarpina unos efectos secundarios que en principio la descartarían o la descartaban para que lo utilicemos para eso, para mejorar la visión cercana. La pilocarpina, como podemos entender, produce miosis porque contrae el esfínter del iris. Es una gota que al entrar dentro del ojo estimula de forma artificial este músculo que cierra la pupila sin intervención de la luz. Con iluminación normal no especialmente fuerte,
la pupila se cierra por la acción de este músculo, produce contracción del músculo esfínter del iris, a veces produce una contracción superior a la que podemos conseguir de forma natural, pero además hay más músculos dentro del ojo. Uno de ellos, el músculo ciliar, que se sitúa detrás del iris, tiene el mismo neurotransmisor que el esfínter del iris. El esfínter del iris se contrae gracias a un neurotransmisor llamado acetilcolina, y lo que hace la pilocarpina es un agonista colinérgico, o sea, hace lo mismo que la acetilcolina. Bueno, pues el músculo que está por detrás, el músculo ciliar, también utiliza la acetilcolina, con lo cual un agente colinérgico que estamos poniendo en el ojo, que es la pilocarpina, activa los dos músculos. Y activar el músculo ciliar produce efectos secundarios no deseados. Ante esto, ante la posibilidad de que la pilocarpina o los efectos de un fármaco como la pilocarpina o similares nos puede interesar producir miosis, pero nos interesa contraer el otro músculo, el músculo ciliar, primero hace unos años salió la pilocarpina diluida, es decir, el mismo fármaco, pero más diluido, con menos concentración. Eso permite que llega suficiente cantidad al iris, que es el que está por delante, está más cerca de la córnea, por lo tanto llega más. Entonces producimos suficiente miosis, que es el efecto que deseamos, sin que demasiado fármaco llegue más atrás y llegue hasta el músculo ciliar, con lo cual tiene menos contracción del músculo ciliar. Eso es lo que salió hace unos años. Bueno, pues tenía los mismos efectos que la pilocarpina normal a dosis altas, pero en menor medida. Entonces, menos efectos secundarios en cantidad y obteníamos una miosis interesante, una miosis suficiente para ayudarnos, y había efectos secundarios y había problemas, pero menos. Y lo interesante del colirio que están comercializando ahora, que es la aceclidina, tiene eso, un paso más adelante, porque es un agente colinérgico, un fármaco que es selectivo del esfínter. O sea que en teoría solo afecta a uno de los dos músculos, concretamente al que nos interesa. Activa el esfínter del iris sin activar el músculo ciliar. Y esto es lo que nos interesa. Ya directamente deberíamos pensar que no va a haber los efectos secundarios que nos echaban para atrás del uso de la pilocarpina. La miosis, como digo, lo que hace es permitirnos ver mejor. Nos permite solucionar en parte o compensar en parte los defectos de enfoque, concretamente la vista cansada. ¿Cómo lo hace? ¿En qué consiste este efecto estenopeico por miosis o por cualquier otra causa? Lo que aumenta es lo que se llama profundidad de foco. Es decir, el mismo punto focal que tenemos, que se nos queda corto, que no podemos traer el punto focal a ese punto tan cercano, lo alargamos. Es solo un punto focal, pero lo alargamos. Con lo cual, la calidad óptica sigue siendo buena, sigue siendo bastante óptima, pero esta forma que tenemos de aumentar la profundidad de foco tiene sus límites. No podemos solucionar el problema de desenfoque de todo tipo de vista cansada. Llega hasta un límite. Por lo tanto, a nivel práctico, este colirio no puede compensar muchas dioptrías de vista cansada. Por lo tanto, tenemos que pensar, y los ensayos clínicos que han salido, pues así parecen apuntarlos, que vistas cansadas ya muy avanzadas, en torno a 60 años o más, no va a tener un efecto completo. Puede ayudar algo, pero no nos va a solucionar todo el problema. Por lo tanto, lo ideal es utilizarlo, por una parte, cuando tenemos una vista cansada no tan desarrollada, en torno a 50 y tantos años, hasta 50-55 años, por ejemplo, o cuando no necesitamos una corrección completa. Pues igual tenemos una vista cansada y queremos un mejor enfoque de cerca, pero no tenemos que ver perfectamente. O sea, no nos va a servir para leer letras muy pequeñas, pero para mejorar nuestra visión de cerca lo suficiente como para salir del paso, nos podría servir incluso en personas mayores que tengan más vista cansada. O sea que nos puede dar cierta independencia de las gafas en ciertas circunstancias, pero no a todas las edades y en todas las circunstancias. Es una ayuda, pero no es una solución completa. Entonces es importante saber las limitaciones que puede tener este colirio, tal como está ahora, tal como se comercializa ahora. Por otra parte, como decía, se han explicado o se han difundido inexactitudes sobre lo que pasa con este colirio. Se ha especulado que puede afectar a la visión a la oscuridad, porque cuando estamos a oscuras, normalmente la pupila se dilata como para que entre más luz. Y sin embargo, como si nos echamos esta gota durante unas cuantas horas al día, 6, 8, 10 horas al día,
la pupila permanece siendo pequeña al margen de que haya oscuridad o haya luz a nuestro alrededor. Sin embargo, este fundamento teórico, esta especulación de decir, bueno, las personas que utilizan esto, estas gotas van a ver pero en la oscuridad. Pues realmente la información que tenemos hasta ahora no respalda la especulación. Es más, tenemos datos de que incluso la visión a oscuridad mejora con gotas. ¿Por qué? Bueno, porque lo hemos dicho antes, pequeños defectos de graduación, pequeñas dificultades de enfoque mejoran con el efecto estenopeico. Y eso no incluye solo la vista cansada, sino cualquier efecto que tenga el ojo. Pero entonces, si no entra bien la luz, porque tenemos la pupila pequeña, si está limitada la cantidad de luz que entra, ¿por qué no perdemos esa capacidad de ver a la oscuridad? Bueno, lo explico en detalle en los artículos que he mencionado, pero hay que tener en cuenta que nuestra capacidad de adaptarnos a la oscuridad es más compleja que solo la pupila. Pues la pupila, el hecho de que se abra la pupila y entre más luz, es una medida, que esa medida es la que está cortada, está limitada con el uso de este fármaco, pero hay otra serie de mecanismos que funcionan perfectamente con el fármaco, aunque nos echamos la gota, y que pueden solucionar y pueden compensar y pueden permitirnos ver bien en situación de oscuridad. Nuevamente, la información, los estudios que tenemos ahora corroboran este hecho. Y también la experiencia de muchos años cuando usamos pilocarpina por otras causas, porque ya digo, el fármaco original, la pilocarpina, lo estamos utilizando en oftalmología desde hace más de un siglo. Por lo tanto, estos pacientes que tienen la pupila muy pequeña por otros motivos, que no era por el tema de la vista cansada, se pueden quejar de una serie de cosas, complicaciones que hemos dicho que tiene la pilocarpina, dolores de cabeza, fatiga visual, etc. Pero no se suelen quejar de que vean mal por la noche. Por eso, porque hay otros mecanismos de compensación. También se ha dicho de que no funciona en pupilas pequeñas. Si la pupila ya es pequeña, ya la gota no va a hacer ningún efecto porque lo que hace es empequeñecer la pupila. También esto es falso, porque cuando hablamos de pupilas pequeñas, realmente no estamos entendiendo lo que estamos hablando. Las pupilas, una pupila de un ojo sano, se va haciendo más grande y se va haciendo más pequeña con respecto a la cantidad de luz que hay. Y que si nosotros estamos comparando diferentes personas con la misma iluminación, pues sí, puede haber variación. Una persona puede tener las pupilas más pequeñas que otras con respecto entre sí, pero la persona que decimos que tiene pupilas pequeñas es una pupila móvil y dinámica, que se abre y se cierra. Y entonces una pupila que comparativamente es más pequeña que otras, seguimos pudiendo cerrarla con gotas. Incluso comparando una persona, incluso que podemos catalogarla de pupila pequeña, con el máximo de luz posible, tiene un diámetro de pupila. Esa es la cantidad de miosis que conseguimos de forma natural, con la máxima luz posible, con los mecanismos, los circuitos cerebrales naturales que cierran la pupila contrayendo el músculo ciliar. Cuando utilizamos fármacos podemos conseguir lo que se llama miosis suprafisiológica, o sea, un cierre de pupila superior al que podemos conseguir de forma natural, porque estamos utilizando un fármaco externo que contrae las fibras de ese músculo con más intensidad que de forma natural. Podemos reclutar más fibras nerviosas que se contraen a la vez. Por lo tanto, la mayoría de los inconvenientes que podemos leer en algunas críticas que hay en redes sociales son realmente falsos. Y hay que tener en cuenta que estas declaraciones en contra de este colirio que ya ha salido pueden estar matizadas por conflictos de intereses. Hay que tener en cuenta que este colirio torpedea directamente y va en contra de la venta de gafas progresivas de cerca, etc., e incluso la venta de lentillas progresivas, lentillas multifocales para la vista cansada. Está peligrando un modelo de negocio que da muchísimo dinero y entonces pues hay gente que, por supuesto, se quiere oponer a eso y quiere producir miedo. Y utilizando su presunta voz autoritaria, porque son profesionales de la visión, empiezan a criticar como peligroso, ineficaz este fármaco, utilizando argumentos falsos, argumentos falaces. Entonces esto es importante saberlo. Ojo, eso no quiere decir que no podamos tomar precauciones con medicamento que acaba de salir y que este medicamento tiene limitaciones y posibles riesgos. Y de sus limitaciones y riesgos y precauciones reales he hablado en el artículo, tampoco voy a extenderme mucho, pero en cualquier caso no son las limitaciones o los problemas que podemos ir leyendo por ahí.
Y con esto llegamos al final del podcast de hoy, un programa donde hemos hablado de prótesis oculares y las operaciones de extirpación del ojo, de la evisceración, la más frecuente, y de la enucleación. Hemos hablado de los diferentes tipos de prótesis que utilizamos, internas, externas, y varios subtipos dentro de cada una de ellas. Una cirugía que no es muy frecuente, por suerte, una cirugía que tampoco hablamos mucho porque supone el fracaso de medidas anteriores y es una operación mutilante, pero necesaria en algunos casos, y podemos ofrecer un alivio a una situación previa que era mala. También hemos hablado de nuevo de un fármaco que ya hablamos de él hace unos meses, la semaglutida, el Ozempic, que es como más se vende en España, y sus posibles efectos secundarios o posibles complicaciones oculares. Ahora hay algún indicio más, sigue sin ser definitivo, pero el organismo de regulación europeo, la EMA, ha lanzado su advertencia para que lo tengamos en cuenta cuando queremos indicar y utilizar estos medicamentos. Y por último, hemos hablado del tema de moda. Hemos hablado de ese colirio, la aceclidina, que se está comercializando en Estados Unidos y en algún otro país, no en España y creo que en ningún país europeo, de hecho, y que parece que puede ayudar para la vista cansada. Puede evitarnos el uso de gafas de cerca, el uso de gafas progresivas, por lo menos para cierto perfil de personas presbitas y en ciertas circunstancias. El tiempo irá diciendo, nos irá informando de las limitaciones y problemas que pueden aparecer con el uso de este colirio. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.